¿Cómo la tecnología cambiará nuestra sociedad? ¿Cómo afectará a la forma de relacionarnos? Como decía Eurythmics, ¿cómo será el mundo de mañana? Pues bien, para hablarnos de todo esto, damos la bienvenida y pido que suban al escenario, según les vaya nombrando, por favor, Juan Pedro Moreno, de Accenture, María Ángela Marcelia, de Amazon, César Cid, de Arca, Yong, de Huawei, Ignacio Bueno, del Grupo PSA, y Antonio Coimbra, de Vodafone. Va a moderar esta mesa Javier García Vila, de Europa Press. Bienvenidos a todos. Sí, es que había unos números. ¿Ah, sí? Creo. Dale, dale. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muy buenos días a todos y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y muchas gracias a Digital.es por permitirme salir un rato de esta especie de batidora permanente en la que estamos metidos los periodistas y los políticos. Más estos días y ocuparnos un poco, dejar a un lado lo urgente para preocuparnos de lo importante. Y de lo que vamos a hablar es muy importante. Yo, si me permitís una broma, viendo las imágenes estas de Eurythmics, diciendo que vendrá en el mundo del mañana, yo lo que espero es que en el futuro no vuelvan los pelazos y las melenas estas de los 80, que eran bastante desagradables. Bueno, yo no voy a hacer ninguna intervención especial porque creo que el secretario de Estado ha fijado los temas, ha fijado los grandes retos, ha fijado los grandes problemas, ha fijado las grandes oportunidades. A mí me parece que esta revolución tecnológica en la que estamos asistiendo en tiempo real, posiblemente nunca en la historia había habido tantos cambios tan profundos y tan vistos y tan en tiempo real. O sea, yo ayer pensaba, preparando un poco todo esto, yo decía, si a una persona del año, no sé, 1800, si a una persona se le hubiera dicho que íbamos a poder volar o que íbamos a poder hacer trasplantes de órganos, hubiera pensado que estaba hablando con un demente, ¿no? Con alguien absolutamente fuera de la realidad. A mí hoy, si cualquiera de vosotros me dice que en unos años nos vamos a teletransportar o nos vamos a comunicar por telepatía, yo me lo creo. Quizás que le tengo demasiada fe a la tecnología y lo único que me fastidia es que no me pille más joven todos estos cambios, ¿no? Pero en todo caso sois vosotros, que sois 6 personas que estáis en los ámbitos más importantes de la economía, de la asesoría, de la producción física, literal, de coches o de las empresas nuevas que han cambiado y que han revolucionado la economía. Creo que sois vosotros los que nos vais a ilustrar. Sí que os digo una cosa, tenemos 1 hora y vamos a ser muy estrictos con el tiempo. Yo os voy a hacer 2 preguntas a cada uno. La primera tenéis 5 minutos, la segunda 4, y luego lo que me gustaría es que terminarais con 1 minuto de oro vuestro para que digáis lo que queráis, para que os quejéis de lo que queráis, para que deis un consejo, para que digáis lo que queráis. Entonces, si os parece, vamos a empezar. Vamos a empezar con Juan Pedro Moreno, porque yo quiero preguntarle cuáles son. Ya sé que todo esto da para una conferencia entera y te voy a pedir que te ciñas a los 5 minutos, pero ¿cuáles son, a tu juicio, las tecnologías que ya están cambiando el mundo empresarial, que ya están cambiando literalmente la gestión de la empresa? Pues muchísimas gracias. Yo te agradezco que me lo preguntes en presente, ¿no? Porque yo creo que la primera cosa que hay que cambiar para realmente transformarnos este concepto de hablar del futuro constantemente, de cuáles son las tecnologías que van a cambiar o cómo va a ser el mundo del futuro. A mí me gustaría hablar de cómo es el mundo hoy y cómo ya casi todo ha cambiado. Va a seguir cambiando, pero ha cambiado muchísimo. Y no hablar de las tecnologías del futuro, sino de las tecnologías del presente. Las tecnologías digitales ya no son nuevas tecnologías, son tecnologías que están implantadas en la mayoría de las empresas, y si miramos aquellas empresas que más éxito tienen, que han producido una disrupción en el mundo de los negocios, encontraremos que están totalmente sostenidas por estas nuevas tecnologías, el cloud computing, el big data y analytics, la utilización de software as a service. Todos estos elementos están permitiendo, junto con una nueva forma de relacionarse con los consumidores, los ciudadanos, a la hora de interactuar con la tecnología, son los que han cambiado realmente las formas de hacer en la sociedad. Yo no soy de los que piensa solo que la tecnología está cambiando a la sociedad, sino que es la sociedad la que, utilizando la tecnología, está cambiando. Hoy estamos ante una situación en la que el entorno competitivo, el mapa competitivo de los países cambia radicalmente, porque ya no es solo pensar en calidad y precio cuando uno produce un bien o un servicio, sino que hay otra serie de elementos apalancados en tecnología que impactan mucho en tu éxito, como es claramente la experiencia que estás reportando a los consumidores cuando les proporcionas el servicio, la hiperpersonalización, la interacción con la tecnología. Todo eso hace que haya grandes empresas emergentes, grandes empresas ganadoras, que manejando
con tecnología, la experiencia y la relación con el consumidor, pues se hayan implantado en esta nueva economía. Yo creo que esta es la primera ola. Hemos vivido una nueva ola en la que, como digo, con interactividad, con cloud computing, con software as a service, hemos conseguido que muchas nuevas empresas emergen y ganen el favor de los consumidores, de los pacientes o de cualquier persona que interacciona con la tecnología. Ahora iniciamos una nueva ola de competitividad, probablemente que esté más de la mano de la transformación de las propias empresas utilizando estas tecnologías, ¿no? La ministra hablaba brevemente antes de la industria 4.0, del cambio de paradigma en la industria. Nosotros estamos viendo que todas estas tecnologías hoy empiezan a aplicar de una manera muy importante a los nuevos entornos de trabajador conectado, empresa inteligente, empresa que es capaz de personalizar sus productos y servicios para clientes. Y en esa nueva ola, pues vienen sí que nuevas tecnologías que hoy empezamos a tocar, quizá todavía no tan implantadas, como el blockchain, como la realidad aumentada, como la inteligencia artificial y sobre todo, y también la tecnología 5G, de la que también ha hablado el secretario de Estado, y que efectivamente está en un formato quizá más experimental. Nosotros desde Accenture lo vemos como algo más enfocado todavía al B2B, que al B2C, es decir, a la interacción entre empresas, más que en la utilización para el consumidor final. Y por eso, bueno, aprovecho que está aquí Antonio Coimbra también para anunciar que hemos firmado un acuerdo también con Vodafone, precisamente para pilotar esos casos de usos de los que hablaba el secretario de Estado y ser capaces de utilizar esta gran potencia que la 5G trae, como es una latencia tan baja, es decir, un retraso tan bajo en la comunicación, una capacidad de aumentar el número de devices o de objetos conectados por kilómetro cuadrado que lo multiplica por 1000, o un ancho de banda de 20 gigas, que probablemente para nosotros, para ciudadanos y consumidores habituales, no sean tan relevantes, pero que sin embargo para las empresas se convierten en la manera de habilitar esa transformación industrial, habilitar los vehículos autónomos, habilitar el funcionamiento de los robots, habilitar la sensorización de todas las partes de la industria, que hace que cualquier negocio hoy se vaya a convertir en un negocio potenciado por la tecnología. Nosotros estamos absolutamente convencidos que estas nuevas tecnologías, las tecnologías existentes y también la llegada de la 5G, pues nos van a convertir en una sociedad absolutamente más eficiente en términos de costes y, por lo tanto, siendo mucho más competitivos, pero también y sobre todo una sociedad que es capaz de crear nuevos productos y servicios que hoy ni siquiera imaginamos y, por lo tanto, abrir nuevos negocios. Aquí hay algunas empresas representadas que son maestras en haber creado nuevos negocios y nuevas maneras de relación con el consumidor. Sí. Bueno, pues vamos a hablar con una de esas grandes empresas globales del mundo, que es Huawei. Yong, hemos hablado de cómo va a influir la tecnología en el mundo empresarial, pero ¿cuáles van a ser las grandes o cuáles son ya? Porque efectivamente hablar de futuro con lo que tenemos delante es un poco absurdo, este es el presente. ¿Cuáles son las grandes tendencias que están marcando la economía digital y que obviamente tendrán impacto en el desarrollo social? Thank you, Javier. Thank you very much. Regarding to these questions, our view for the future world will be in the next 2 or 3 decades that human society will enter into intelligent society. So this intelligent society have 3 characteristics. One is everything sensory, one is everything connected, another one is everything intelligent. So in technologies, the ICT technologies can tremendously help this intelligent effectively and efficiently implemented. Okay? So in the future world that around us, thousands of the sensory, they were connected and censoring the data, the information, physical words, and transform it into the digital signal. And this digital signal will through a sensory channel like touch, temporal, space, anything to realize a kind of interactions, situational interactions, immersive user experience. So this is what we predict. So what the ICT technology will play in this intelligent world, we believe that cloud and connectivities will be the 2 important engines, and that the best approach will be the service innovations. So cloud connectivities, you cannot leave out connectivity. Without connectivities, you don't have the bridge between the physical worlds and the cloud. And if you don't have the cloud, how you can empowered by the artificial intelligence? So
This is always intertwined. How to say, another important thing beyond the technologies, I think in the future the trend will be the service innovations, because the network themselves will be the foundation for everything. Okay? Everything like 5G, fiber, cable, ultra broadband connectivities. But in order to evolving the technology to the next step is the services. Services is the consumer's touch directly. So I would like to give you an example that right now a very famous or new business model called C2B2C. Okay? I mean, the startup company can leverage by the ubiquitous broadband like 5G or fiber in order to put their services, cloud as services, into the cloud. So to using the artificial intelligence on the cloud, big data to know what the customers willing to pay, willing to buy. Okay, so it's more efficient and more effective. And in this case, that already happened in South Korea. Within 3 months, more than 1 million 5G subscribers, and a lot of startup companies building that to provide immersive experience services like visualized reality, cloud gaming, 360 degrees. And very efficient. So this is, I think, the trend not only in the technology, but also in our mind side. Muchísimas gracias. Vamos a ir por aquí, Ignacio. Tú representas una compañía PSA que es una compañía tradicional, es decir, la gran industria de siempre, que es la fabricación de coches, que por cierto es una de las industrias que más y más rápidamente se está transformando, en lo que hay un cambio tremendo, ¿no? En ese sentido, que nos gustaría mucho que nos cuentes un poco cómo ve el mañana, insisto, cómo ve hoy una compañía, un fabricante global de automóviles como es PSA. Vale. Muchas gracias. A ver, PSA tiene como misión proporcionar libertad de movilidad a los ciudadanos. Esta es nuestra visión. Pero PSA es un grupo industrial que hace 5 años estuvo en la ruina, estuvo en la bancarrota, ¿no? El salir de esta situación nos demostró que hay que afrontar el futuro con una visión evolutiva drástica de la realidad. Nosotros llamamos darwiniano, solamente vamos a sobrevivir aquellos que nos adaptamos a la realidad, a la situación actual lo más rápidamente posible, ¿no? Para esto pues, tenemos que desarrollar primero productos que sean los que el futuro requiere. Y entonces, para definir qué tipo de producto hace falta, estamos identificando cuáles son las megatendencias de la sociedad para, en base a eso, hacer este desarrollo. Las megatendencias son conocidas, salen en los libros, las leemos siempre, pero solo quiero destacar algunas de ellas. La primera es el tema del medio ambiente. El tema del medio ambiente es urgente, es ya. El año que viene hay que cumplir una normativa. Es una obligación que nos impone la sociedad, en Europa con más restricción que en otros sitios del mundo. Y nosotros, por supuesto, como fabricante la abrazamos y vamos a cumplir los requerimientos que existen. Pero hay que saber que eso va a requerir un extra costo en los productos. A partir de allí, la digitalización está modificando nuestra forma de gestionar el negocio, nuestro diseño de los vehículos, y gracias a la digitalización los productos que fabricamos se van a conectar. Realmente el coche va a ser el siguiente elemento de gran conectividad que va a haber como elemento de consumo. Y gracias a esa conectividad, no solo con servicios que se proporcionan, sino con infraestructuras en las ciudades, en las carreteras, vamos a dar el paso al vehículo autónomo. La autonomía va a permitir no solo seguridad en los coches, va a permitir el uso del tiempo del conductor, va a cambiar radicalmente. Tú vas a poder hacer reuniones, teleconferencias con amigos mientras estás transportándote, cosa que en la actualidad no ocurre. Eso abre un negocio, una visión de negocio completamente diferente. Pero todo esto hace que el producto que fabriquemos sea extremadamente caro. Todo el equipamiento que tenemos, todo el desarrollo que hay detrás y ese precio, asociado a que el cliente cada vez menos busca la posesión, sino el uso, nos va a llevar a compartir los vehículos. Estas son las tendencias habitualmente conocidas y luego queremos destacar dos tendencias más. Lo primero, el cliente ya busca percepciones, experiencias usando el producto. Entonces, hace falta usar estas tecnologías para adaptarnos a lo que el cliente está buscando
Y la última tendencia que para nosotros es muy relevante es que los mercados van a ser muy diferentes. Nosotros tenemos una visión global y la evolución del mercado europeo va a ser muy diferente al mercado de China o Estados Unidos o en África. E incluso dentro de los mercados va a haber usos muy diferentes, usos business, usos rurales, usos urbanos. Todo esto nos lleva a que tenemos que desarrollar los productos adaptándonos a las nuevas tecnologías y esto no lo puede hacer solo un fabricante, ni cada fabricante de forma aislada, porque al final en el coche integramos servicios y funciones, por lo tanto, estamos trabajando y desarrollando colaboraciones con empresas, como hemos hecho con Vodafone, colaboraciones con instituciones, con ciudades, para probar vehículos autónomos. Todos juntos, al final, tenemos que diseñar este producto. Bueno, muchísimas gracias. Antonio, ya te advierto que luego te preguntaré por el 5G, que es una de las estrellas de estos días y de este congreso. Pero antes me gustaría saber un poco que nos cuentes cuál crees tú que va a ser el papel de las grandes operadoras, de la que Vodafone es un ejemplo, en todo este cambio, en toda esta revolución en la que estamos inmersos. Gracias, Javier. En primer lugar, agradecer a Digitales también la organización y la invitación para estar aquí en esta mesa. A ver, yo pienso que los operadores tienen un papel central, y hablaré de 5G más tarde, si me permites. Pero recordar, en primer lugar, que lo que se ha dicho aquí en este congreso, en el primer día, por Eduardo Serra, por la ministra, por las ministras y por el secretario de Estado, que todos coincidimos que vivimos un cambio de era. Y por eso vivimos el inicio de una nueva revolución industrial, 4.0, pero exponencial. Algo que tenemos todos, yo lo tengo muy claro, no sé exactamente cuáles son los servicios más exitosos, pero el mundo en 2025 será muy diferente del mundo de 2019. Eso no me cabe duda. ¿Cómo lo es el mundo de 2019 con el de 2010 o 2000 o en años 90? No tiene nada que ver. Y eso hay que estar preparado. A ver, como comentaba Tony también, yo pienso que el papel de los operadores tiene varios, pero diría fundamentalmente dos. Uno es que somos el motor, el enabler de toda la transformación digital. Y sin redes, infraestructuras de nueva generación que pueden llegar a todo lado, que pueden llegar a las empresas y a los particulares, con casos de uso que hablaremos más tarde del 5G, no es posible impulsar la transformación digital. Y por eso el papel fundamental de los operadores es dotar el país de las infraestructuras que permiten acelerar la transformación digital, con fibra, con la red fija, con el 5G, que hablaremos, y algo que no hemos hablado mucho en estos días, pero que para mí es fundamental y que va a transformar también muchísimo el mundo, que es la Internet de las cosas. La Internet de las cosas se potencia de dos formas. Una por el 5G, pero también por las redes de IoT. Por ejemplo, Vodafone, nosotros tenemos una red fibra que llega a más de 20 millones de hogares en España. Hemos lanzado el 5G, hablaremos ya un poco más tarde. Y tenemos una red que llamamos de Narrowband IoT, de IoT de banda estrecha, que potencia un montón de aplicaciones y que ya están desplegadas en toda España y también es otro enabler crítico para potenciar todo el tema de la transformación digital. Por encima de las infraestructuras también nos toca meter las capas de servicio y ahí es donde tenemos, por ejemplo, los partnerships como con Accenture, que hablaba con Pedro, con PSA, que vamos probando, los casos de uso que hablaré un poco más tarde porque incide más sobre el 5G. Pero diría que el segundo papel, para contestar a tu pregunta, la parte de las infraestructuras, el motor, el impulsor de todo ese desarrollo, es cómo tenemos que posicionarnos nosotros también como partner digital de las empresas. Sabemos que España es un país que tiene grandes empresas, pero las grandes empresas, que ahí nos posicionamos como un partner estratégico, tecnológico, tienen sus planes, saben lo que tienen que hacer, tienen gente con mucho talento, tienen gente muy buena y tienen sus planes de transformación, casi todas. No veo una gran preocupación a las grandes empresas. Pero España no es un país de grandes empresas, tiene grandes empresas, es un país de pymes, todos lo conocemos muy bien. Y las pymes y microempresas tienen mucha dificultad en saber lo que tienen que hacer. Tienen una ansiedad, tienen una inquietud de cómo voy yo, con este crecimiento exponencial, estar a la par con toda la transformación. Ahí nos posicionamos nosotros como el partner de la era digital de las pymes, principalmente, de las empresas. Pero aquí hablamos de las pequeñas y medianas empresas. ¿Y cómo? Bueno, trabajando con ellos para ayudarles a tener sus planes de transformación digital en sus negocios, con partners, muchas veces, partners verticales, para que tengan un plan, que sepan lo que tienen que implementar, no solo usen las infraestructuras, pero sino saber cómo pueden potenciar su negocio en esta era digital.
El último observatorio de la empresa, que es un informe que hacemos todos los años con algunos partners, como Google, por ejemplo, el último informe decía que de las pymes españolas, solamente un 43% tenían un plan de transformación digital, un 43, menos un 50, que significa que hay, bueno, un 57 que no tienen ni idea qué tienen que hacer, y del 43, solamente la mitad, un 50%, tenía presupuesto para ejecutarlo, que significa que al final, en fin, tenemos un poco más de un 20% con algo concreto. Ese es un problema, sí, porque es verdad, y estoy totalmente de acuerdo, coincido con lo que decía el ministro, el secretario de Estado, que España, el punto de partida para esta revolución industrial es espectacular, del mejor que hay en Europa de infraestructuras. Podemos ganar y liderar la transformación digital, pero si no ayudamos principalmente a las pequeñas empresas que hasta el final llegan con sus servicios al consumidor en este plan de transformación, tenemos un problema. Y ahí es donde nos posicionamos también y ahí es donde pensamos que el operador tiene un papel fundamental en esta transformación. Muchísimas gracias, Antonio. María Ángela, tú representas a una de las grandes compañías globales del mundo, un paradigma de lo que ha sido la revolución digital y de lo que está siendo la revolución digital. Te voy a poner un compromiso. ¿Cómo se ve desde esa atalaya a la empresa española? ¿Está preparada para afrontar todos estos cambios? Sorry, I'll answer in English even if I understand Spanish, but it's just easier for me. Yes, it is interesting that we always talk about big companies like Amazon and the other companies represented here, but we should not forget indeed that more than 90% of companies in Spain are pymes, small and medium enterprises, and they represent 2/3 of the GDP of the country and 3/4 of the jobs. So really, I think that we cannot really talk about digital revolution if we forget how to bring all these companies into this digital revolution. And to answer your question, how the companies are prepared, I agree a lot with Antonio. I think that they're willing to join the revolution. They feel that there is an opportunity there, but they're also a little bit scared about what can happen, and if they don't get it right and don't do the right things. So I think that we should consider two elements, really. One, that the market is global. I think that we have been talking about it a little bit, but the small and medium enterprises in Spain don't compete within Spain. They do compete with companies in the rest of Europe, in China, in North America, in Japan. So the competition is global. And this can be sometimes overwhelming for companies because they don't really know how to compete. They think they don't have the right infrastructure. And this is one element. But technology can really help. Just to provide you, some data about what we do at Amazon. So first of all, more than 50% of what we sell on Amazon is not really sold by Amazon, bought and sold by Amazon, but comes from small and medium enterprises. We do have 8,000 small and medium enterprises from Spain selling already today on Amazon.es, and they export already abroad. They did in 2018 export 400 millions, growing 50% versus the previous year. These are big numbers. So what this means, in my opinion, is that there are already the infrastructure there, and it is important that we create the culture within the business community to make sure that companies embrace the change, don't feel scared about it, and use technology as a way to reach customers worldwide, because this is possible. Another example, which is something that I care particularly about, which is very much linked to the spirit of this country, that is about being entrepreneurial and about being innovative. There is a store on Amazon that is called Food and Wine from Spain. So today, there are a lot of companies that can sell their cheese, their olive oil, their products that are so great from this country, and they can reach customers worldwide. So that is really possible, but
what we need to do collectively as a community, business community and public institution, academics, is really work together to make sure that we help the small and medium enterprises, especially to take the opportunity of the digitalization, I think. Muchísimas gracias. Vamos a cerrar este primer turno de intervenciones con César. César, estamos hablando mucho del impacto de la revolución digital en las empresas, pero ¿y la gente y los ciudadanos de a pie? Bueno, la verdad es que a una empresa como la nuestra, estamos aquí rodeados de empresas muy conocidas, nosotros es una empresa más de nicho, donde trabajamos para pocos clientes, operadores principalmente y gran empresa. Es una empresa de servicios de ingeniería de telecomunicación y de servicios. Somos 800 personas entre España y Latinoamérica, entonces el impacto en las personas en la tecnología es clave. Desde dos puntos de vista. Uno, porque somos un habilitador de esas tecnologías en nuestros clientes, ayudándoles a implantarlas, a diseñarlas, a operarlas. Dos, por nuestra propia actividad y cómo impactan directamente a nosotros. Si analizamos el mercado laboral, hay versiones pesimistas y optimistas. Veamos con las versiones más negativas. ¿Va a haber destrucción de empleo? Sí, con las nuevas tecnologías, no hay duda. En diversos sectores. Va a haber automatización. Por ejemplo, el 60% de los trabajos permitirán que un 30% de su actividad sea automatizable. Es mucho en los próximos años. Esa automatización llevará a un cambio de actividades y llevará a destrucción en distintas áreas. Ahora bien, vayamos a la parte positiva. Toda revolución industrial ha generado siempre empleo, a pesar de que en ciertos sectores destruye empleo. Ayer lo decía nuestro presidente, el caso concreto de la agricultura en España. Más del 50% de los españoles trabajaban en la agricultura en los años 50. Hoy en día, menos del 3%. Lo mismo ocurrirá con otras profesiones en los próximos años. Positivo. La Comunidad Europea estima que dejarán de cubrirse 900.000 puestos de trabajo el año que viene por falta de cualificación. Es decir, empleo hay, quizás no donde tengamos ahora, pero empleo hay. Positivo, donde va a haber destrucción de empleo va a ser sobre todo en la compilación de datos, en el procesado de datos y en toda aquella actividad física predecible. Ahí es donde va a haber destrucción de empleo. Pero todo lo demás, lo que son carreras STEM, lo que sea nuevas actividades, hoy en día, creo que aproximadamente leí un estudio, el 40% de las profesiones que tendrán los niños que están en primaria hoy no existen a día de hoy. Hay un cambio brutal, entonces tenemos que verlo en positivo. Entonces, ¿cómo tenemos que actuar ante esto? Uno, en la educación. En la educación en varias líneas. Yo diría una, por supuesto, potenciar las carreras STEM en todos los ámbitos. En el tema de la mujer, como bien decía el secretario de Estado, pero en general. Dos, la formación tiene que cambiar. Tenemos que ser mucho más ágiles. Vemos que la formación tradicional se está quedando atrás, no tiene las velocidades. Tenemos que buscarnos las empresas y las personas en soluciones más ágiles. Tres, potenciar las habilidades no cognitivas. En una empresa, por ejemplo, como la nuestra, que habla de tecnología, el problema no viene de la tecnología, viene de la relación, de cómo nuestra gente se relaciona con nuestros clientes, cómo entiende las necesidades y cómo las adapta. Ahí es donde perdemos el tiempo o donde pueden no funcionar los proyectos, menos en entender el problema tecnológico. Y cuatro, la formación o aprendizaje continuo. Si antes era importante, ahora cada vez más. Si añadimos el mercado laboral, uno, tenemos que romper las barreras que permiten agilidad en crecimiento de empleo. Dos, flexibilidad en el mercado que nos permita ese cambio de actividades entre personas. Y tres, tratar de anticiparnos a las necesidades. Y como el mundo se cambia, empezando por nosotros mismos, ¿cómo lo aplicamos a nosotros? Como digo, somos empresas de servicios, tenemos mucha gente con mucha actividad muy variable. Nuestras actividades, algunas decrecen de forma radical. Ejemplo, antes nosotros hemos adquirido prácticamente el 60% de las azoteas y las estaciones para todos los operadores de España. Esa actividad está yendo a menos porque mi amigo Antonio se alía con sus amigos de Orange y van reduciendo, aparecen otros actores como Celes. Es normal, lo que no puedes es quedarte quieto, tienes que cambiar. Entonces, las personas son un activo fundamental de todas las empresas, en una como la nuestra es fundamental, y trabajamos con tres frentes. Uno, la selección. Es clave seleccionar bien. Si no seleccionas bien, estás muerto. Y seleccionar bien no es seleccionar el mejor, es el mejor que se adapta a los cambios, que se adapta a las necesidades. Dos, la formación.
y el desarrollo de las personas. Formación, por un lado, en la capacitación técnica, que más que formación debe ser aprendizaje, y formación en las habilidades no cognitivas, comunicación, relación, etcétera, que es fundamental. Y la tercera, que los empleados vengan contentos a trabajar. Un empleado contento desarrolla y va a trabajar mucho más. Yo veo el mundo positivo, pero sí que tenemos un gran cambio por delante para las personas. Muchísimas gracias, César. Vamos al segundo turno. Más breve, por favor, en este caso. Antes os he dado 5 minutos, ahora os voy a dar nada más que 4. Lo estáis cumpliendo, o sea que vamos bien. Y vamos a invertir el orden, es decir, vamos a seguir contigo, César, si me permites, porque además yo creo que has puesto, también se refirió el secretario de Estado, y tú has insistido en la diferencia en el acceso a las carreras STEM entre hombres y mujeres, que aparentemente no sabemos muy bien por qué esa diferencia. Y la pregunta es, tú lo comentabas, es decir, ¿cuáles son las consecuencias de esa diferencia en el acceso a las vocaciones, a las carreras STEM entre hombres y mujeres? Y, sobre todo, ¿cómo se puede hacer para reducir esa brecha? Bueno, lo decía antes el secretario de Estado y estoy completamente de acuerdo. Es un problema que tenemos. Es un problema que tenemos en la sociedad y, además, en nuestra asociación digitales. Así lo pensamos, porque uno de los primeros informes que lideró Alicia con su equipo el año pasado fue el de la mujer en el sector digital. Y en el mismo se veía como que, aunque aumentan el número de mujeres tituladas en España, está decreciendo el número de mujeres en carreras relacionadas graduadas en carreras relacionadas con el sector TIC, de un 16% a un 15% del 2015 al 2017. Si vamos a carreras concretas, un caso, por ejemplo, muy evidente, informática, año 1985, 30% de mujeres. Año actual, 12%. Cuando parece lo contrario, con la tendencia de los tiempos. Exacto. Te vas a otra muy significativa. En ingeniería ha aumentado un punto. Matemáticas. Matemáticas es cada día más clave en la ciencia del dato, etc. Es una carrera donde era casi mitad y mitad, 48% de mujeres en el año 2015-2016. 2017-18 han sido 43%, han bajado 6 puntos. A medida que la carrera se ha ido separando de la docencia parte y se va metiendo en el mundo tecnológico, como que se va retrayendo. Y las consecuencias pues son importantes. Vamos a ver. Primero, claramente, se van a crear más puestos de STEM que del resto en proporción. Entonces, si la mujer se va a perder esas oportunidades, punto número 1. Punto número 2, estamos desarrollando cada vez más inteligencia artificial, máquinas, desarrollo, etcétera. Si son más hombres que mujeres las que lo piensan, el pensamiento puede que sea sesgado. Punto número 3. Estamos tratando de que cada vez la mujer acceda más a puestos directivos. Creemos que es fundamental. En nuestra empresa, por ejemplo, tenemos el 40% de las directivas son mujeres, estamos contentos, pero no es el 50, es 40. Si el mundo va hacia las carreras STEM, van a dominar el mundo en muchos temas y cada vez hay menos, esa posibilidad de que lleguen a puestos directivos se va reduciendo. Entonces, ¿a qué se debe eso? Pues la anterior directora de la general de la UNESCO, Irina Bukova, decía que la mujer trata de desarrollar carreras que solucionen el mundo, que ayuden a las personas, que ayuden a la ecología, etcétera, en sentido general. Si eso añadimos otro estudio que dice que en los países más desarrollados la brecha de STEM es mayor que en los no desarrollados, porque lo ven como una potencial de desarrollo económico a la mujer, algo ahí está pasando. Y quizás es que no transmitimos la importancia de la tecnología para cambiar el mundo. En el momento que consigamos humanizar la tecnología desde el punto de vista, es la palanca que mueve el mundo, creemos que empezando ahí lo tenemos que hacer. Yo estoy muy orgulloso que parte de mi equipo directivo de las mujeres que participan en él trabajan en desarrollos con niñas entre 13 y 16 años, tratando de explicar que con la tecnología pueden hacer mucho más que con otras cosas, que están bien, necesitamos mujeres médicos, mujeres abogados, etcétera, etcétera, pero que podemos cambiar el mundo. Bien interesante, muchísimas gracias. María Ángela, ¿cómo se ve desde Amazon los cambios en el mercado laboral? Yeah, so I really like what you said, César, about what's going on. Because yes, all the things that I've heard are true. So there is a huge transformation. Technology is changing. There are some jobs that are just disappearing. Is this a dystopic future? I don't think it is, because we need to see this as a transformation. To make it happen, it is true that we need to work on transforming the skills of people.
right? So some jobs are disappearing. Robots are taking some very, tough jobs. In our warehouses, this is happening. We started introducing robots in 2012, but at the same time, we have added worldwide 300,000 new jobs. So it's not that jobs is disappearing by itself, it's just transforming. But to make that happen, we need to invest in all the things that have been discussed. So creating the right skills for the new workforce to cope with this transformation. One of the things that we are doing, for example, is investing a lot to create these new skills, to make sure that workers can do different jobs that are actually better and add more value than the heavy lift job that they were doing before. So we invested 700 million in education and to upskill the workers that work with us. So what is changing really is that in the past, people took a college and then maybe a post graduate class, and then they started a job and they spent in the same company their entire work life. This is over. Let us be clear. This is just over. So we are in an age of lifelong education. So people need to, even us, we need to learn new skills, every year, really. In my case, even every month, because the world is changing, technology is changing it. So we need to stay up to speed. And I really like what you said about the diversity in technology, because it's true. We have a problem. So our society is 50-50. Companies have to mirror the society, and the reality is that we have two few girls that are starting a career in STEM matters. And this is just a problem because we are losing the quality that women can bring to these jobs. So we all need to invest into that. So we are, in Spain it is pretty funny because all the CEO of big companies are women. So Google, myself, Facebook are all women. So we really hope that this is going to inspire more girls to take a career in technology, because it's true, technology can change the world. And this is the reason why we do this job. So we are really starting from the roots. So we have a program in Amazon that is called Technovation, that is really aimed at girls between 13 and 18 years old, so very young. And basically is the goal of this program is to teach them how to code and make sure that they get passionate about technology and learn exactly what you said, so how technology can change the world. So I'm positive, I'm an optimist, and but I think that we need, again, to work collectively to embrace the change and make it an opportunity. Muchas gracias. Antonio, ¿eres capaz de decirnos, de resumirnos en 4 minutos cómo el 5G va a afectar o va a cambiar la realidad en la que estamos viviendo? Lo puedo intentar, pero no es fácil en 4 minutos. Porque, en primer lugar, hay una cosa que me parece importante aclarar. A ver, el 5G que hemos lanzado en España es real, comercial, no es experimental. A ver, aquí no hemos hecho, igual nosotros, un gran trabajo, porque el gobierno puede estar mucho más optimista de lo que está, porque el punto de partida es aún mejor, porque no tenemos un 5G experimental. Tenemos un 5G real, comercial, con tarifas, con terminales, con clientes, que lo hemos lanzado en 15 ciudades en España, con un 50% de cobertura con las frecuencias disponibles, con Huawei y con Ericsson, otro partner que tenemos. Y esto es muy buenas noticias. ¿Por qué? Porque hay muy pocos países que lo han lanzado, pues los hay. Hay 13 países de momento con 5G, más o menos con 14 países, de verdad, con 23 redes 5G, con la tecnología, con el único estándar que está aprobado, que es el, en fin, un poco más técnico, pero el non-standalone, que se construye sobre la red de 4G, la parte de core, la parte de radio, la parte de 5G, y donde tenemos ya la gran parte de los beneficios de 5G, alta velocidad, baja latencia, mucha capacidad, está disponible. Hace poco había hecho un test de velocidad aquí, justo donde estamos, y me ha salido 740 megabits
por segundo. Muy pocos tenemos 740 en nuestra casa con fibra. Es lo que sale en un smartphone, aquí, en la red. Esa es la realidad y son buenísimas noticias. ¿Qué te voy a traer la 5G? A ver, de momento es un enabler y por eso estamos trabajando ya con esta red comercial en un montón de casos de uso. Juan Pedro anunciaba que hemos llegado a un acuerdo para probar casos de uso. Vamos a empezar por muchas empresas, es verdad. Por ejemplo, la industria 4.0 es fundamental, el network slicing, la parte de mobile edge computing, que es acercar y tener bajas latencias. Pero hemos también, con Red.es, que hemos ganado, que hablaba también la Secretaria de Estado, de los pilotos que vamos a hacer en Andalucía, vamos a invertir más con Huawei, justo, más de 20 millones de euros en pilotos, más de 20 casos de uso para probar el potencial de 5G, que van desde drones para buscar a personas, desde la industria 4.0, en fin, un montón de pilotos, los comunicaremos en su momento, con PSA también la parte de coche autónomo. El 5G es lo que va a transformar el mundo. No es solamente, por ejemplo, alta velocidad, baja latencia y mucha capacidad. Es lo que permite hacer en los casos que ponemos por encima. Ahora, en 4 minutos no voy a extenderme todos los casos, pero para dejar claro lo que va a potenciar el 5G, hemos elegido cerca de 30 casos de uso, unos con Accenture, unos que vamos a pilotarlo con Huawei, para probar lo que se puede sacar partido en las empresas y en el consumidor, obviamente, de la tecnología 5G basada en una red real. Muchísimas gracias por la concreción. Ignacio, otro reto que te pongo a ti. ¿Nos puedes explicar también en muy poquito tiempo cómo va a ser, cómo será la fábrica de coches del futuro? Bueno, vamos a ver. En la actualidad hay más o menos 500 fábricas de coches en el mundo. Con lo que he comentado acerca de coche autónomo, energía, el producto va a ser más caro y, bueno, por lo menos en Europa lo que preveemos es una reducción sustancial de unidades a vender. Quizás en otros continentes con el crecimiento de la población se pueda mantener. Por lo tanto, en Europa es una gran preocupación sobrevivir, ¿no? Porque la fábrica del futuro pensamos que va a ser la fábrica actual transformada. Tenemos que ver cómo hacemos ese proceso de transformación de las fábricas y va a ser una competencia brutal entre todos nosotros para conseguir ser la más eficiente, ¿no? La fábrica del futuro, evidentemente, el modelo que tenemos es una fábrica orientada al cliente, el cliente es el centro, características, agilidad, flexibilidad, tiempo de entregar el producto y calidad 100%. Eso tiene que ser, pero por otra parte la fábrica del futuro tiene que estar orientada al eje humano. El eje humano en dos perspectivas. La perspectiva del trabajador, tenemos que hacer la fábrica atractiva al trabajador, pero también al entorno donde está. La fábrica que yo dirijo está en el centro de una ciudad. Si queremos permanecer, tenemos que garantizar que tenemos una buena integración en ese entorno. Entonces, nosotros definimos nuestro modelo de fábrica de futuro, que es un modelo dinámico, que vamos adaptando elementos tan pronto como vemos que esos elementos son rentables, porque no podemos vivir de una utopía del futuro para una fábrica. Estamos constantemente haciendo casos donde identificamos qué progresión podemos hacer para mejorar nuestra eficiencia y nuestra productividad. Hay características importantes, comunes en el concepto de fábrica de futuro. Lo primero, tenemos que tener una modelización. La fábrica virtual tiene que existir porque la virtualización nos permite la simulación de todas las innovaciones que queremos hacer. Luego, el mundo digital nos permite la conexión completa de la fábrica a todos los niveles, una gestión mucho más integral, pero también nos permite la predictividad de todos los elementos de la fábrica. Podemos predecir lo que va a pasar al cambiar condiciones atmosféricas, podemos predecir averías, podemos ser mucho más eficientes. Y lo tercero, evidentemente, la fábrica del futuro va a ser mucho más automatizada, va a ser mucho más ágil. Vamos a tener cobots trabajando con personas, pero va a ser también mucho más eficiente energéticamente, menos residuos. Para ello, tenemos que ir proceso a proceso del proceso de fabricación y ver qué elementos requieren la adaptación. El proceso de fabricación de un coche no vemos que va a cambiar en el corto plazo, porque las reglamentaciones que existen nos obligan a cumplir unas normativas de crash test, el coche tiene que ser estanco, contra la corrosión, tiene que aguantar la gente las cargas. O sea, eso no va a cambiar. Entonces, no vemos que el proceso de fabricación hoy por hoy cambie mucho, lo que sí vemos son elementos de la fabricación en cada paso de la fabricación que tienen que ser mucho más óptimos. Y en ese proceso estamos trabajando y en ese proceso en el que trabajamos con el ecosistema que tenemos alrededor de las fábricas. Cada fábrica nos vamos a tener que buscar un poco la vida, porque incluso dentro de los grupos industriales alguna va a caer.
Entonces, nosotros, en Galicia, donde estamos, tenemos un ecosistema donde trabajamos con empresas, creamos startups para que nos ayuden a buscar las innovaciones que nos permiten sobrevivir implantando las mejoras tecnológicas que podemos hacer. Muchísimas gracias. Toni, también muy brevemente, cuéntanos un poco cómo volvemos al 5G, que yo creo que es uno de los asuntos de más interés. ¿Cómo está afectando ya a los ciudadanos el despliegue del 5G? Yeah, I think the deployment of the 5G network just started massively worldwide. As Antonio mentioned, the 23 networks already commercially launched, and we perceive that this is just a beginning because connectivity is just a fundamental. We need our ubiquitous connectivities and enable plan. And I think, in Spain, we have the strength that we have a leading fiber network, already very complete and advanced, and also Huawei is the key contributor on that. Nationwide, we have roughly 45 million home passes ultra broadband, and we contribute more than 25 million, 25 million among these 45 million, including FTTH and new generation cable. And 5G is our another opportunity because we cannot stay and satisfy our current leadership in the world, benefited by the fiber. We need to maintain and enhance and evolving our leadership. So 5G is the opportunity. I totally agree. But we are already in the first wave of the worldwide 5G commercial launch, thanks to the leadership of Vodafone. I mean, in Europe, we only have 5 countries, already commercial launched the 5G. But next step, as I mentioned, service innovations. Because service innovation is the only way that monetize the investment and the network and exploiting the potential of the society. And I think in Spain, small and medium companies can play a very important role because they're agile, they are smart, and the 5G just opened the opportunities. So for instance, that in the near future with the 5G network, the live broadcasting will become very simple. I don't know, in order to prepare a live broadcasting for our event, how many trucks we need to invest. Every truck, 5 million to 10 million euros. And you need to prepare that several days ago. But with the 5G, you just need a portable 5G CPEs, very small, like the bottle of the glasses, and put in your backpack. And then wireless camera move everywhere with the ubiquitous connectivities. And this is will happen very soon. And our Spain, that firstly, we are the society defense and promote free and fair trade. We are very open collaborations. This is our advantages. So we need to promote more and more this kind of cross-industries collaborations. And I think our government also is doing a brilliant job, the Red Bonus National Plan, to encourage different verticals, no matter your business, no matter your service and the products are, but thinking how to leverage by the 5G, by the new technologies, to develop new services. I think this is the key approach for our next leadership for the digital. Muchísimas gracias. Bueno, y vamos a terminar contigo antes de ese último turno final que os había prometido. Juan Pedro, tú eres experto en consultoría de distintas empresas y de distintas industrias. Yo creo que a veces un caso real nos ayuda a entenderlo todo perfectamente. ¿Nos puedes poner algún caso real dentro de tu trabajo de cómo impacta las nuevas tecnologías en el desarrollo de un negocio? Muy breve, por favor. Sí, quizá voy a aprovechar que soy el último para a riesgo de ser provocador, cuestionar o poner el foco en 3 cosas que se han dicho o que hemos venido diciendo hoy y con ejemplos reales ilustrarlo. Es decir, la tecnología no es la garantía del éxito para nada, el poner tecnología o más infraestructura en los países. Somos el país que más fibra tiene de Europa, pero no somos el primero en digitalización. Las empresas que han nacido tecnológicas con grandes ideas no lo han hecho aquí con tanta infraestructura, lo han hecho en países que tienen mucha menor infraestructura. Mi punto es, la tecnología hoy te permite crear productos y servicios, pero hay que inventárselos. Hoy
con gafas de realidad aumentada nosotros somos capaces de aumentar la productividad en la fabricación de un avión en un 500%. Pero hay que tener la idea. Hoy, introduciendo un sensor en una rueda, eres capaz de cambiar la cadena de valor de distribución de la automoción, sobre todo de la venta de neumáticos, cambiando absolutamente la cadena de valor. Pero hay que tener la idea, ¿no? Yo creo que hay un elemento tremendamente importante que es la tecnología por sí sola no nos ayuda a cambiar nada. Hay que apostar por las ideas, la creatividad y la innovación. La tecnología muy rápidamente se convierte en un commodity accesible a todo el mundo. Y por lo tanto, para mí es tremendamente importante para tener estos casos de éxito y estos ejemplos, ser capaces de tener la idea. Esa es la primera llamada que a mí me resulta interesante hacer. La segunda es que, en realidad, esto de que los consumidores están preocupados, asustados, los cientos de millones de personas que se compran el Amazon Echo, que es una idea magnífica, no tienen miedo seguramente a nada. O cuando a un paciente le dices que vas a utilizar tecnología para predecir mejor el comportamiento de su enfermedad, pues seguramente que tampoco tenga miedo para nada, ¿no? Lo que hay que hacer es entender qué es lo que quieren los pacientes, los consumidores, la gente utilizando esta tecnología y utilizarla. Cuando hemos hecho preguntas a nuestros consumidores, les preguntamos, por ejemplo, ¿se ha dado usted cuenta que trabajaba con un bot, con un chatbot o con un robot cuando estaba interaccionando en un call center? El 68% contesta, no me he dado cuenta, no lo sabía. Pero es que los que sí se dan cuenta cuando les preguntas, el 75% te contesta, lo prefiero. Es decir, hay que entender que esta revolución tecnológica está dirigida por la sociedad que ha entendido muy bien para qué sirve la tecnología y cómo su experiencia cambia. Por eso es muy difícil que no haya Uber o Cabify, porque los consumidores hemos descubierto que es mejor y lo queremos, ¿no? Lo que hay que hacernos es el criterio de elegir entre aquellos que lo usan bien y aquellos que lo usan mal y dejar de utilizar productos y servicios que no queremos, ¿no? Y la tercera cosa que me gustaría llamar la atención es sobre también el tema, de hablamos mucho de las carreras STEM, de estudiar tecnología. Es verdad todo eso. También es verdad que no haremos la transformación digital de nuestro país si no tenemos jueces que quieran utilizar la inteligencia artificial para mejorar sus casos, si no tenemos médicos que acepten que se puede utilizar sistemas en cloud computing que almacenan datos y que con inteligencia artificial pueden predecir cosas, si no utilizamos o la policía no quiere aceptar que hoy se puede predecir muchísimas cosas con la tecnología. Por lo tanto, hay que transformar a la sociedad, incluso a los más desfavorecidos. Nosotros, y otro caso que te puedo comentar, pues utilizamos también tecnologías digitales y sobre todo realidad aumentada, por ejemplo, para formar a gente desfavorecida a manejarse en un hotel pues con un reloj que te permite ser camarera de hotel mejor o aprender a ser camarero en un bar. Y todo eso lo hacemos para que la gente que no se puede quedar descolgada de la transformación digital, aún sin tener carreras STEM, sea capaz de unirse a la transformación digital. Porque si todo el país no se mueve a la vez, es muy difícil hacerlo. Está muy bien inventar las gafas de realidad aumentada, pero luego hace falta alguien que en un trabajo de bajo valor añadido sea capaz de usarlas y, por lo tanto, acceder a un puesto de trabajo que de otra manera nunca tendría, ¿no? Yo creo que hay muchos ejemplos que se pueden ver de cómo las tecnologías digitales están ayudando a transformar la sociedad porque es la sociedad la que ha entendido que eso le viene muy bien, ¿no? Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, pero se había prometido un último turno y os lo voy a conceder. Vamos a ir por orden alfabético de la empresa, o sea que sigues teniendo tú la palabra, Juan Pedro. Así que os pido muchísima brevedad. Decir lo que queráis, quejaros de algo o darnos un consejo o yo qué sé, lo que queráis. No, yo simplemente dos mensajes, ¿no? Repetir sobre lo mismo. Yo creo que el primero es, antes distinguíamos empresas del mundo real y empresas de base tecnológica. Eso ha desaparecido. Hoy todas las empresas son de base tecnológica. No se pueden producir coches sin utilizar tecnologías digitales. Sobre todo no se puede competir para venderlos. No se puede hacer agricultura sin eso. No se pueden vender productos y servicios sin tecnologías digitales. Por lo tanto, ya no hay empresas de base tecnológica y aquellas que su core es otra cosa. La tecnología es el core de todas las industrias y, por lo tanto, tiene que estar en los comités de dirección, en las decisiones importantes de las empresas. Y lo otro es insistir en el tema. Sin creatividad y sin innovación, sin gente que piense cómo utilizar todo esto para producir resultados, no va a servir de nada la transformación digital. Con el 5G, cuando le hemos preguntado a nuestros clientes, ¿usted cree que el 5G va a revolucionar la manera de hacer los negocios? Contestan 70% también, sí, por supuesto. Cuando le preguntamos, ¿para qué lo va a utilizar usted? No lo sé todavía.
Por eso hay que hacer casos de uso e intentar desarrollar estas nuevas soluciones. Bueno, muchísimas gracias, Ángela. Yeah, so I think that the message that I want to leave is a message of optimism. I think that technology is a great tool to transform society for the better, and is a great tool also for democracy, because everyone can access to it. You know, it can really make society equal. So small enterprises, people, women, so it can really eliminate all gaps if it is managed very well. So at Amazon we have a motto that is work hard, have fun, make history. So I strongly believe that if we work hard together, all business, government, academy, as I said before, and we do that with optimism, we can really make history and transform society. Muchas gracias. César, por favor. Pues continuando como estabas diciendo, yo creo que soy optimista. La tecnología nos va a dar un mundo mejor. Tenemos que adaptarnos a él. Todas estas tecnologías sí que creo que es común en esta mesa. El 5G creemos que va a ser un habilitador, tanto por la velocidad, por la latencia y sobre todo por la múltiple conectividad de objetos, que ver lo que va a transformar realmente el cómo nos relacionamos. Nosotros queremos estar ahí y estamos en ello, en el 5G, en el Open RAN, etc. Y es vital que nos adaptemos al cambio. Un ejemplo muy concreto, 2 operadoras españolas han hecho una RFI, creo recordar que es el año pasado, sobre software Open RAN, que es, digamos, cómo va a estar montado el 5G, etcétera, en el futuro. 8 de las 12 empresas eran posteriores a 2005. 8 de las 12. Probablemente algunas ni llegarán. Entonces, como decía Charles Darwin, las especies que sobreviven no son ni las más fuertes ni las más inteligentes, son las que mejor se adaptan al cambio. Es clave que todos nosotros, como individuos y como empresas, sepamos adaptarnos a ese cambio. Muchísimas gracias, César. Tony. Yeah, so I think digital is global. This is the first words I want to say that, and global collaborations and interactions create the digital world, and so in that case, that innovation should not have borders or frontiers. Okay, and innovation also is a marathon. Okay, people need to run quick, but run longer. Okay, so that means that we need to have enough patience. That like Huawei, every year, $15 billion investment on the research and the development. That has been continually more than 20 years, heavily investment. So in other words, is as I said, that we're already leading on the fiber coverage, the fixed broadband. So we need to catch up the opportunity, leading again in the 5G areas. That need the service collaborations. That need the openness of our mind and also inspire and motivation different industries collaborate together. And we are working on that. Muchísimas gracias, Ignacio. Bueno, pues como ha comentado César, en el mundo en el que estamos, la transformación es vertiginosa. Evidentemente, el que no se adapta va a desaparecer. Eso es clarísimo. Hay que adaptarse primero con el cliente en el centro del negocio y pensando en los colaboradores. La empresa tiene que sobrevivir gracias a sus colaboradores y los accionistas tienen que ver valor en la inversión que están haciendo, fundamental. El futuro no está definido, lo estamos creando entre nosotros. Tenemos que ir paso a paso, donde una sola empresa no puede liderar, tenemos que sincronizarnos todos y yo creo que en ese punto la clase política tiene un rol muy importante en España y en Europa. Porque si no lideramos y coordinamos desde aquí, alguien lo hará fuera y perderemos el futuro. Entonces, bueno, nosotros como Grupo PSA, pues vemos el cambio y nos agrada, lo vemos con valentía y estamos dispuestos a estar ahí con ellos. Muchas gracias y cerramos contigo, Antonio. Bueno, está un poco más político, pero a ver, hemos dicho que esta transformación digital, que estamos muy bien posicionados, es verdad, pero hay que hacerlo acontecer, obviamente, pero es solamente un punto de partida, no es un punto de llegada. Y nos queda mucho para llegar bien donde tenemos que llegar. Para mí, 3 puntos que son fundamentales que quería decir como mensaje. El entorno fiscal. A ver,
tenemos que crear, en estos 3 puntos, un entorno pro-inversión. Estamos en una fase de un ciclo de gran inversión para que todo esto ocurra, todos, y los operadores en principio. El entorno fiscal tiene que ser un entorno simple, predecible, con predictibilidad, obviamente, que promueva la inversión, y no lo tenemos. Y eso hay que cambiarlo, porque si no, no tenemos las inversiones que nos hacen falta. El entorno regulatorio, que se ha trabajado mucho, pero la verdad tenemos una regulación todavía asimétrica, sea cuando comparamos con los OTTs, sea incluso dentro del sector más tradicional, entre incumbentes y no incumbentes. No lo tenemos y hay que trabajar en ello también. Y por fin, diría como tercer punto pro inversión, lo que hablaba el secretario de Estado, la subasta de espectro que se acerca para el próximo semestre, que es fundamental para el desarrollo del 5G para llegar a todo lado. A ver, aquí hay que reconocer que hasta ahora España ha estado muy bien, pero hay que mantener esta postura, como comentaba, que es que la subasta sea sin proteccionismos, igual para todos, pro inversión y pro innovación, y no, esperamos, pro recaudación. Pues te has dejado lo mejor para el final, ¿eh? Hay que reconocerlo. Bueno, y pensamos desde Vodafone que el futuro es apasionante, ¿eh? Sí. Y estamos ready para ello. Vale. Bueno, nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero ha sido para mí, desde luego, un placer escucharos. He aprendido muchísimo. Muchísimas gracias a los 6 y muchísimas gracias a todos. Gracias.